Está muerta, se dijo. No quiero ir allá porque ya está muerta. O se salvó por un milagro y entonces vendrá a buscarme. Su corazón, sin embargo, le pedía que se incorporase y fuese hasta la casa donde vivían. Elías luchaba contra sí mismo. No era solamente el amor de una mujer lo que estaba en juego en aquel momento, sino toda su vida. La fe en los designios del Señor, la partida de su ciudad natal, la idea de que tenía encomendada una misión y era capaz de cumplirla. Miró a su alrededor buscando una espada para acabar con su vida, pero los asirios se habían llevado todas las armas de Akbar. Pensó en arrojarse a las llamas de las casas que ardían, pero tuvo miedo al dolor. Por unos instantes permaneció completamente inactivo. Poco a poco fue recobrando la conciencia de la situación en que se encontraba. La mujer y su hijo ya debían de haber partido de esa tierra, pero tenía que sepultarlos de acuerdo con las costumbres. El trabajo para el Señor, existiese él o no, era su único apoyo en aquel momento. Después de cumplir su deber religioso, se entregaría al dolor y a la duda. Además, existía la remota posibilidad de que todavía estuvieran vivos. No podía quedarse allí sin hacer nada. No quiero verlos con el rostro quemado y la piel despegada de la carne. Sus almas ya están corriendo libres por los cielos. Aun así, comenzó a andar en dirección a la casa, sofocado y confundido por la humareda que no dejaba ver bien el camino. Poco a poco se fue dando cuenta de la situación en la ciudad. Aunque los enemigos ya se hubiesen retirado, el pánico crecía de manera alarmante. Las personas continuaban andando sin rumbo llorando, pidiendo a los dioses por sus muertos. Buscó a alguien que pudiese ayudarlo, pero había solamente un hombre a la vista, en total estado de shock. Parecía hallarse lejos de ahí. Es mejor ir directamente y no pedir más ayuda. Conocía a Akbar como si fuese su ciudad natal, y consiguió orientarse, a pesar de no reconocer muchos de los lugares por donde estaba acostumbrado a pasar. En la calle escuchaba ahora gritos más coherentes. La gente comenzaba a entender que había sucedido una tragedia y era preciso reaccionar ante ella. Hay un herido aquí, decía uno. Necesitamos más agua, no podemos controlar el fuego, decía otro. Ayúdenme, mi marido está atrapado. Llegó hasta el lugar donde muchos meses atrás había sido recibido y hospedado como un amigo. Una vieja estaba sentada en medio de la calle, casi enfrente de la casa, completamente desnuda. Elías intentó ayudarla, pero recibió un empujón. Se está muriendo, gritó la vieja. Haz algo, retira esa pared encima de ella. Y comenzó a gritar histéricamente. Elías la cogió por los brazos y la empujó lejos, porque el ruido que hacía no le permitía escuchar los gemidos de la mujer. El ambiente a su alrededor era de completa destrucción. El techo y las paredes se habían desplomado y era difícil saber dónde la había visto exactamente la última vez. Las llamas ya habían disminuido, pero el calor era aún insoportable. Atravesó los destrozos que cubrían el suelo y fue hasta el lugar donde antes se encontraba la habitación de la mujer. A pesar de la confusión que reinaba afuera, consiguió distinguir un gemido. Era su voz. Instintivamente se sacudió el polvo de las ropas como si quisiera mejorar su apariencia, y se quedó en silencio, procurando concentrarse. Oyó el crepitar del fuego, el pedido de ayuda de algunos ciudadanos sepultados en las casas vecinas, y tuvo ganas de decirles que se callasen, pues necesitaba saber dónde estaban la mujer y su hijo. Después de mucho tiempo escuchó de nuevo el ruido. Alguien arañaba la madera que estaba bajo sus pies. Se arrodilló y empezó a cavar como un loco. Removió la tierra, piedras y madera. Finalmente su mano tocó algo caliente. Era sangre. No te mueras, por favor, dijo. Deja las ruinas encima de mí, escuchó decir a su voz. No quiero que veas mi rostro. Ve a ayudar a mi hijo. Él continuó cavando y la voz repitió. Ve a buscar el cuerpo de mi hijo, por favor, haz lo que te pido. Elías dejó caer su cabeza sobre el pecho y comenzó a llorar bajito. No sé dónde está enterrado, dijo. Por favor, no me dejes. Necesito que te quedes conmigo. Necesito que me enseñes a amar. Mi corazón ya está preparado. Antes de que tú llegaras, deseé la muerte durante muchos años. Ella debe de haberme escuchado y ha venido a buscarme. Ella dio un gemido. Elías se mordió los labios y no dijo nada. Alguien tocó su hombro. Se dio la vuelta asustado y vio al muchacho. Estaba cubierto de polvo y tizne, pero parecía no estar herido. ¿Dónde está mi madre? Preguntó.
Estoy aquí, hijo mío, respondió la voz bajo los escombros. El niño comenzó a llorar. Elías lo abrazó. Estás llorando, hijo mío, dijo la voz, cada vez más débil. No lo hagas. A tu madre le costó aprender que la vida tenía un sentido. Espero haber conseguido enseñártelo a ti. ¿Cómo está nuestra ciudad? Elías y el niño permanecieron quietos, agarrados el uno al otro. Está bien, mintió Elías. Murieron algunos guerreros, pero los asirios ya se han retirado. Iban tras el gobernador para vengar la muerte de uno de sus generales. De nuevo el silencio, y de nuevo la voz cada vez más débil. Dime que mi ciudad se ha salvado. La ciudad está entera, y tu hijo está bien. ¿Y tú? Yo he sobrevivido. Sabía que con esas palabras estaba liberando su alma y dejándola morir en paz. Pide a mi hijo que se arrodille, dijo la mujer después de unos instantes, y quiero que me hagas un juramento en nombre del Señor tu Dios. Lo que quieras, todo lo que quieras. Un día tú me dijiste que el Señor estaba en todas partes, y yo te creí. Dijiste que las almas no iban a lo alto de la quinta montaña, y también creí en lo que decías, pero no me explicaste para dónde iban. He aquí el juramento. Ustedes no lloren por mí, y cada uno cuidará del otro, hasta que el Señor permita que cada uno siga su camino. A partir de ahora, mi alma se mezcla con todo lo que conocí en esta tierra. Yo soy el valle, las montañas que lo rodean, la ciudad, las personas que caminan por sus calles. Yo soy sus heridos y sus mendigos, sus soldados, sus sacerdotes, sus comerciantes, sus nobles. Yo soy el suelo que pisas y el pozo que sacía la sed de todos. No lloren por mí porque no hay razón para estar tristes. A partir de ahora, yo soy Akbar y la ciudad es hermosa. El silencio de la muerte llegó, y el viento dejó de soplar. Elías ya no escuchaba más los gritos de afuera, o el fuego crepitando en la casa de al lado. Oía solamente el silencio, y casi podía tocarlo, de tan intenso que era. Entonces Elías apartó al niño, rasgó sus vestiduras y dirigiéndose al cielo, gritó con toda la fuerza de sus pulmones: Señor mi Dios, por tu causa salí de Israel y no pude ofrecerte mi sangre como hicieron los profetas que allí quedaron. Fui llamado cobarde por mis amigos y traidor por mis enemigos. Por tu causa comí apenas lo que los cuervos me traían y crucé el desierto hasta Sarepta, que sus habitantes llamaban Akbar. Guiado por tus manos encontré una mujer. Guiado por ti mi corazón aprendió a amarla. En ningún momento empeoró. Olvidé mi verdadera misión. Durante todos los días que pasé aquí siempre estuve listo para partir. La bella Akbar ahora no pasa de ruinas y la mujer que me confiaste yace debajo de ellas. ¿Dónde pequé, Señor? ¿En qué momento me alejé de lo que deseabas de mí? Si no estabas contento conmigo, ¿por qué no me llevaste de este mundo? En vez de esto afligiste nuevamente a aquellos que me ayudaron y amaron. No entiendo tus designios. No entiendo tus designios. No veo justicia en tus actos. No soy capaz de aguantar el sufrimiento que me impusiste. Aléjate de mí, porque yo también soy ruina, fuego y polvo. En medio del fuego y de la desolación, Elías vio la luz, y el ángel del Señor apareció. ¿Qué vienes a hacer aquí? Preguntó Elías. ¿No ves que ya es tarde? Vine para decirte que una vez más el Señor escuchó tu plegaria, y lo que pides te será concedido. No escucharás más a tu ángel, y yo no volveré a encontrarte hasta que se hayan cumplido tus días de prueba. Elías cogió al niño de la mano y empezaron a caminar sin rumbo. La humareda, que antes estaba siendo dispersada por el viento, se concentraba ahora en las calles, tornando el aire irrespirable. Quizás sea un sueño, pensó. Quizás es una pesadilla. Tú mentiste a mi madre, le dijo el niño. La ciudad está destruida. ¿Qué importancia tiene eso? Si ella no estaba viendo lo que pasaba a su alrededor, ¿por qué no dejarla morir feliz? Porque ella confió en ti y dijo que era Akbar. Se hirió un pie con los cascotes de vidrio y cerámica esparcidos por el suelo. El dolor le demostró que no estaba soñando. Todo a su alrededor era terriblemente real. Consiguieron llegar a la plaza donde, cuánto tiempo atrás, se reunía con el pueblo y le ayudaba a resolver sus disputas. El cielo estaba dorado con el fuego de los incendios. No quiero que mi madre
Sea esto que estoy viendo, insistía el niño. Tú le mentiste. El chico estaba consiguiendo mantener su juramento. No había visto una sola lágrima en su rostro. ¿Qué hago? Pensó. Su pie sangraba, y resolvió concentrarse en el dolor. Él lo alejaría de la desesperación. Miró el corte que la espada del asirio había hecho en su cuerpo. No era tan profundo como había imaginado. Se sentó con el niño en el mismo lugar donde había sido atado por los enemigos, y salvado por un traidor. Se dio cuenta de que las personas ya no corrían, caminaban lentamente de un lado a otro, en medio del humo, del polvo y de las ruinas como si fueran muertos vivos. Parecían almas olvidadas por los cielos y condenadas a vagar eternamente por la tierra. Nada tenía sentido. Algunos pocos reaccionaban, continuaban escuchando las voces de las mujeres y algunas órdenes contradictorias de soldados que habían sobrevivido a la masacre, pero eran pocos y no estaban consiguiendo ningún resultado. El sacerdote había dicho una vez que el mundo era el sueño colectivo de los dioses, y si en el fondo él tuviese razón, ¿podría ahora ayudar a los dioses a despertar de esta pesadilla y adormecerlos de nuevo con un sueño más suave? Cuando tenía visiones nocturnas siempre se despertaba y se volvía a dormir. ¿Por qué no sucedía lo mismo con los creadores del universo? Tropezaba con los muertos, ninguno de ellos se preocupaba ya por los impuestos a pagar, por los asirios que acampaban en el valle, por los rituales religiosos o por la existencia de un profeta errante que un día tal vez les hubiese dirigido la palabra. No puedo quedarme aquí todo el tiempo. La herencia que ella me dejó es este niño, y seré digno de esto, aunque sea la última cosa que haga sobre la tierra. Se levantó con esfuerzo, volvió a coger al niño de la mano y volvieron a caminar. Algunas personas saqueaban las tiendas y almacenes que habían sido derribados. Por primera vez intentó reaccionar ante lo que sucedía, pidiéndoles que no hicieran eso, pero ellas lo apartaban de un empujón diciendo: Estamos comiendo los restos de aquello que el gobernador devoró solo. No nos molestes. Elías no tenía fuerzas para discutir. Llevó al chico fuera de la ciudad y comenzaron a andar por el valle. Los ángeles ya no volverían a venir con sus espadas de fuego. Luna llena. Lejos del polvo y la humareda, se podría ver la noche iluminada por la claridad de la luna. Horas antes, cuando había intentado dejar la ciudad rumbo a Jerusalén, pudo encontrar su camino sin dificultad. Lo mismo había sucedido con los asirios. El niño tropezó con un cuerpo y dio un grito. Era el sacerdote. Tenía los brazos y las piernas amputados, pero aún estaba vivo. Sus ojos estaban fijos en la cumbre de la quinta montaña. Como ves, los dioses fenicios ganaron la batalla celestial, dijo con dificultad, pero con voz reposada. La sangre se escurría de su boca. Déjame terminar con tu sufrimiento, respondió Elías. El dolor no significa nada en comparación con la alegría de haber cumplido con mi deber. ¿Tu deber era destruir una ciudad de hombres justos? Una ciudad no muere, solo sus habitantes, y las ideas que tenían. Algún día otros llegarán a Akbar, beberán su agua, y la piedra que su fundador dejó será pulida y cuidada por nuevos sacerdotes. Sigue tu camino, mi dolor terminará dentro de poco, mientras que tu desesperación permanecerá por el resto de tu vida. El cuerpo mutilado respiraba con dificultad, y Elías lo dejó. En ese momento un grupo de gente, hombres, mujeres y niños, vino corriendo hacia él y lo rodeó. —¡Fuiste tú! —gritaban—. Tú deshonraste a tu tierra y trajiste la maldición a nuestra ciudad. Que los dioses vean esto, que sepan quién es el culpable. Los hombres lo empujaban y lo sacudían por los hombros. El niño se soltó de su mano y desapareció. Todos golpeaban su cara, su pecho, sus espaldas, pero él solo pensaba en el niño. No había sido capaz siquiera de mantenerlo a su lado. La paliza no duró demasiado, quizá estuviesen todos demasiado cansados de tanta violencia. Elías quedó tendido en el suelo. —Vete de aquí —dijo alguien—. Pagaste nuestro amor con tu odio. El grupo se apartó. Él no tenía fuerzas para levantarse. Cuando consiguió recuperarse de la vergüenza, ya no era el mismo hombre. No quería ni morir ni continuar viviendo. No quería nada. No tenía amor, ni odio, ni fe.
Se despertó con alguien tocándole la cara. Aún era de noche, pero la luna ya no estaba en el cielo. Prometí a mi madre que cuidaría de ti, dijo el muchacho, pero no sé qué hacer. Vuelve a la ciudad, la gente es buena y alguien te acogerá. Estás herido, hay que cuidar tu brazo. Quizás aparezca un ángel y me diga qué tengo que hacer. Eres ignorante, no entiendes nada de lo que está pasando, gritó Elías. Los ángeles no volverán más porque nosotros somos personas comunes y todos son débiles ante el sufrimiento. Cuando las tragedias ocurren, que las personas comunes se las arreglen como puedan. Respiró hondo y procuró calmarse. No servía de nada estar discutiendo. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No me fui. Entonces viste mi vergüenza. Has visto que ya no tengo nada que hacer en Akbar. Tú me dijiste que todas las batallas servían para algo, incluso aquellas en las que somos derrotados. Él se acordaba de la caminata hasta el pozo la mañana anterior, pero parecía que desde entonces habían pasado años, y él tenía ganas de decirle que las bellas palabras carecen de significado cuando se está delante del sufrimiento, pero decidió no asustar al chico. ¿Cómo escapaste del incendio? El niño bajó la cabeza. No había dormido. Decidí pasar la noche en claro para ver si tú y mamá se encontraban en su cuarto. Vi cuando los primeros soldados entraron. Elías se levantó y empezó a andar. Buscaba la roca frente a la quinta montaña donde cierta tarde había contemplado la puesta de sol con la mujer. No debo ir, pensaba. Me desesperaré aún más. Pero una fuerza lo empujaba en aquella dirección. Cuando llegó allí lloró amargamente. Al igual que la ciudad de Akbar, el lugar estaba marcado por una piedra, pero él era el único en todo aquel valle que entendía su significado. No sería alabada por nuevos habitantes, ni pulida por parejas que descubren el sentido del amor. Tomó al chico en sus brazos y se volvió a dormir. Tengo hambre y sed, le dijo el niño a Elías en cuanto se despertó. Podemos ir a casa de unos pastores que viven aquí cerca. No les debe de haber pasado nada, porque no vivían en Akbar. Tenemos que arreglar la ciudad. Mi madre dijo que ella era Akbar. ¿Qué ciudad? Ya no existía palacio, ni mercado, ni murallas. Las personas decentes se habían transformado en salteadores, y los jóvenes soldados habían sido masacrados. Los ángeles ya no volverían más, pero este era el menor de sus problemas. ¿Crees que la destrucción, el dolor, las muertes de anoche tuvieron un significado? ¿Crees que es necesario destruir millares de vidas para enseñar lo que sea a alguien? El chico lo miró espantado. Olvida lo que dije, vamos a buscar al pastor. Y vamos a arreglar la ciudad, insistió el niño. Elías no respondió. Sabía que ya no podría recurrir a su autoridad con el pueblo que lo acusaba de haber traído la desgracia. El gobernador había huido, el comandante estaba muerto. Tiro y Sidón posiblemente caerían pronto bajo el dominio extranjero. Quizá la mujer tuviera razón. Los dioses cambian siempre, y esta vez era el Señor quien había partido. ¿Cuándo volveremos ahí? Preguntó el niño. Elías lo sujetó por los hombros y comenzó a sacudirlo con violencia. Mira para atrás. Tú no eres un ángel ciego, sino un muchacho que quería estar vigilando lo que hacía su madre. ¿Qué ves? ¿Ves las columnas de humo que suben? ¿Sabes lo que significa eso? Me haces daño, quiero salir de aquí, quiero irme. Perdóname, no sé lo que estoy haciendo. El chico sollozaba, pero sin que una sola lágrima corriese por sus mejillas. Él se sentó a su lado, esperando que se calmase. No te vayas, le pidió. Cuando tu madre partió, le prometí que me quedaría contigo hasta que pudiese seguir tu propio camino. También le dijiste que la ciudad estaba entera, y ella dijo, no necesitas repetirlo, estoy confundido, perdido en mi propia culpa. Déjame encontrarme conmigo mismo. Discúlpame, no quería herirte. El chico lo abrazó, pero de sus ojos no cayó ni una lágrima. Llegaron a la casa en medio del valle. Una mujer estaba en la puerta y dos niños pequeños jugaban enfrente. El rebaño estaba en el cercado, lo que significaba que el pastor no había salido a las montañas aquella mañana. La mujer miró asustada al hombre y al niño que se aproximaban. Tuvo el impulso de gritarles que se fueran, pero la tradición y los dioses
exigían que cumpliese la ley universal de la hospitalidad. Si no los acogía ahora, sus hijos podían sufrir el mismo trato en el futuro. No tengo dinero, dijo, pero puedo darles un poco de agua y algo de comida. Se sentaron en una pequeña galería con techo de paja y ella trajo frutas secas junto con un pote de agua. Comieron en silencio, recobrando un poco la sensación, por primera vez desde la noche anterior, de cumplir una rutina normal diaria. Los niños, asustados por la apariencia de ambos, se habían refugiado dentro de la casa. Cuando terminó su plato, Elías preguntó por el pastor. Llegará pronto, respondió ella. Anoche oímos mucho ruido y alguien vino esta mañana diciendo que Akbar había sido destruida, así que él fue a ver qué había pasado. Los hijos la llamaron y ella entró. Es inútil tratar de convencer al chico, pensó Elías. No me dejará en paz hasta que yo haga lo que me pide. Tengo que demostrarle que es imposible y sólo así se convencerá. La comida y el agua habían provocado el milagro. Se sentía otra vez formando parte del mundo. Su pensamiento fluía con una rapidez increíble, procurando soluciones en vez de respuestas. Un poco más tarde llegó el pastor, miró con recelo al hombre y al niño, preocupado por la seguridad de su familia, pero pronto entendió lo que estaba pasando. Deben de ser refugiados de Akbar, dijo. Estoy llegando de allá. ¿Y qué está pasando? Preguntó el chico. La ciudad fue destruida y el gobernador huyó. Los dioses desorganizaron el mundo. Hemos perdido todo cuanto teníamos, dijo Elías. Nos gustaría que nos acogieran. Creo que mi mujer lo ha hecho ya, pues los alimentó. Ahora deben partir y enfrentar lo inevitable. No sé qué hacer con un niño, necesito ayuda. Claro que sabes. Él es joven, parece inteligente y tiene energía. Tú tienes la experiencia de quien conoció muchas victorias y derrotas en esta vida. Es una combinación perfecta, porque puedes ayudarlo a encontrar la sabiduría. El hombre miró la herida del brazo de Elías. Dijo que no era grave, entró en la casa y volvió después con algunas hierbas y un pedazo de tejido. El chico le ayudó a colocar el medicamento en su lugar. Cuando el pastor le dijo que podía hacer aquello solo, el niño le respondió que había prometido a su madre cuidar de aquel hombre. El pastor se rió. Tu hijo es un hombre de palabra. Yo no soy su hijo, y él también es un hombre de palabra. Irá a reconstruir la ciudad porque tiene que hacer volver a mi madre, como hizo conmigo. Elías entendió de repente la preocupación del niño, pero antes de que pudiese decir nada, el pastor gritó hacia dentro de la casa, avisando a la mujer que estaba saliendo en aquel momento. Es mejor reconstruir pronto la vida, dijo. Pasará mucho tiempo antes de que todo vuelva a ser como antes. Nunca volverá a serlo. Tienes aspecto de ser un joven sabio, y puedes entender muchas cosas que yo no comprendo, pero la naturaleza me enseñó algo que no olvidaré nunca. Un hombre depende del tiempo y de las estaciones, y sólo así un pastor consigue sobrevivir a las cosas inevitables. Él cuida a su rebaño, trata a cada animal como si fuese el único, procura ayudar a las madres con las crías y nunca se aleja demasiado del lugar donde los animales puedan beber. No obstante, de vez en cuando, una de las ovejas a las que se dedicó tanto termina muriendo en un accidente. Puede ser una serpiente, un animal salvaje o incluso una caída por un precipicio, pero lo inevitable siempre sucede. Elías miró en dirección a Akbar y recordó la conversación con el ángel. Lo inevitable siempre sucede. Es preciso disciplina y paciencia para superarlo, dijo el pastor, y esperanza. Cuando ésta se termina, no se pueden gastar las energías luchando contra lo imposible. No se trata de esperanza en el futuro, se trata de recrear el propio pasado. El pastor ya no tenía prisa. Su corazón se llenó de piedad por los refugiados. Ya que él y su familia se habían salvado de la tragedia, nada costaba ayudarlos para agradecer a los dioses. Además, ya había oído hablar del profeta israelita que subió a la quinta montaña sin ser alcanzado por el fuego del cielo. Todo indicaba que debía de tratarse del hombre que tenía enfrente. Pueden quedarse un día más si quieren. No entendí lo que dijiste antes, comentó Elías, sobre recrear el propio pasado. Yo veía siempre a las personas que pasaban por aquí, en dirección a Tiro y Sidón.
Algunas se quejaban de que no habían conseguido nada en Akbar e iban en busca de un nuevo destino. Un día, esas personas retornaban. No habían conseguido lo que estaban buscando porque habían cargado consigo, junto con el equipaje, el peso del propio fracaso anterior. Alguna que otra volvía habiendo conseguido un empleo en el gobierno o con la alegría de haber educado mejor a los hijos, pero nada más, porque el pasado en Akbar les había dejado temerosas y no tenían confianza en sí mismas como para arriesgar mucho. Por otro lado, también pasaron por mi puerta personas llenas de entusiasmo. Habían aprovechado cada minuto de vida en Akbar y obteniendo con mucho esfuerzo el dinero necesario para un viaje que querían hacer. Para estas personas la vida era una constante victoria y continuaría siéndolo. Estas personas también retornaban, pero con historias maravillosas. Habían conquistado todo lo que deseaban porque no estaban limitadas por las frustraciones del pasado. Las palabras del pastor llegaron al corazón de Elías. No es difícil reconstruir una vida, así como no es imposible levantar a Akbar de sus ruinas, continuó el pastor. Basta tener conciencia de que continuamos con la misma fuerza que teníamos antes y usar esto en nuestro favor. Y concluyó, si tienes un pasado que no te deja satisfecho, olvídalo ahora, imagina una nueva historia para tu vida y cree en ella. Concéntrate solo en los momentos en que conseguiste lo que deseabas, y esta fuerza te ayudará a conseguir lo que deseas ahora. Hubo un momento en que deseé ser carpintero, y después quise ser un profeta enviado para la salvación de Israel, pensó Elías. Los ángeles descendían del cielo y el Señor hablaba conmigo, hasta que entendí que Él no era justo, y que sus motivos siempre permanecerán incomprensibles para mí. El pastor gritó a su mujer diciéndole que había decidido quedarse, pues a fin de cuentas ya había ido a pie hasta Akbar y tenía pereza de hacer otra caminata. Gracias por acogernos, dijo Elías. ¿No quieren quedarse esta noche? El niño interrumpió el diálogo. Queremos volver a Akbar. Esperen hasta mañana. La ciudad está siendo saqueada por sus propios habitantes y no hay lugar para dormir. El chico miró al suelo, se mordió los labios y una vez más se resistió al llanto. El pastor los llevó al interior de la casa, tranquilizó a la mujer y los niños, y pasó el resto del día conversando sobre el tiempo, para distraer a los huéspedes. Al día siguiente, los dos se levantaron temprano, comieron un refrigerio preparado por la mujer del pastor y se despidieron en la puerta de la casa. Que tu vida sea larga y tu rebaño crezca siempre, dijo Elías. Comí lo que mi cuerpo necesitaba y mi alma aprendió lo que no sabía. Que Dios nunca olvide lo que has hecho por nosotros y que tus hijos no sean extranjeros en una tierra extraña. No sé a qué Dios te refieres. Son muchos los habitantes de la quinta montaña, dijo el pastor con dureza, para luego enseguida cambiar de tono. Recuerda las cosas buenas que hiciste, ellas te darán valor. Hice muy pocas, y ninguna de ellas debida a mis buenas cualidades. Entonces es hora de hacer más. Tal vez yo podría haber evitado la invasión. El pastor se rió. Aunque hubieras sido el mismísimo gobernador de Akbar, no habrías conseguido detener lo inevitable. Quizá el gobernador debería haber atacado a los asirios cuando ellos llegaron al valle, con pocas tropas, o negociado la paz antes de que la guerra estallara. Todo lo que pudo suceder pero no sucedió, termina siendo llevado por el viento y no deja ningún rastro, dijo el pastor. La vida está hecha de nuestras actitudes, y existen ciertas cosas que los dioses nos obligan a vivir. No importa cuál es la razón que tienen para esto y no sirve de nada hacer lo posible para que pasen lejos de nosotros. ¿Para qué? Pregúntase, ¿para qué? Pregúntaselo a un profeta israelita que vivía en Akbar. Parece que él tiene respuesta para todo. El hombre caminó en dirección al cercado. Tengo que llevar mi rebaño a pastar, dijo. Anoche no salieron de aquí y están impacientes. Se despidió agitando el brazo en lo alto y partió con sus ovejas. El niño y el hombre seguían por el valle. Estás caminando muy despacio, decía el chico. Tienes miedo de lo que pueda pasarte. Solo tengo miedo de mí mismo, respondió Elías. No pueden hacerme nada porque mi corazón ya no existe.
El Dios que me trajo de regreso de la muerte aún está vivo. Él puede hacer volver a mi madre, si tú haces lo mismo con la ciudad. Olvida a este Dios, está lejos y ya no hace los milagros que esperamos de él. El pastor tenía razón. A partir de aquel momento era preciso reconstruir su propio pasado, olvidar que algún día se había creído un profeta que tenía que liberar a Israel, pero había fracasado en su misión de salvar a una simple ciudad. El pensamiento le dio una extraña sensación de euforia. Por primera vez en su vida se sintió libre, listo para hacer lo que le pareciera en el momento que lo deseara. No escucharía a más ángeles, es verdad, pero en compensación estaría libre para retornar a Israel, volver a trabajar como carpintero, viajar hasta Grecia para aprender cómo pensaban sus sabios o partir junto con los navegantes fenicios hacia las tierras del otro lado del mar. Antes, sin embargo, precisaba vengarse. Había dedicado los mejores años de su juventud a un dios sordo, que vivía dando órdenes y siempre haciendo las cosas a su modo. Había aprendido a aceptar sus decisiones y a respetar sus designios, pero su fidelidad había sido retribuida con el abandono. Su dedicación fue ignorada y sus esfuerzos para cumplir la voluntad suprema habían tenido como resultado la muerte de la única mujer a quien amara en toda su vida. Tienes toda la fuerza del mundo y de las estrellas, dijo Elías en su lengua natal, para que el niño a su lado no entendiese el significado de las palabras. Puedes destruir una ciudad, un país, como nosotros destruimos a los insectos. Entonces envía el fuego del cielo y acaba con mi vida ahora, porque si no haces esto, a partir de ahora iré contra tu obra. Akbar surgió a la distancia. Él tomó la mano del niño y la apretó con fuerza. A partir de aquí y hasta cruzar los portones de la ciudad, yo caminaré con los ojos cerrados, y es preciso que tú me guíes, le pidió. Si muero durante el camino, haz tú lo que me pediste a mí. Reconstruye a Akbar, aunque para eso necesites primero crecer y después aprender cómo cortar la madera o tallar las piedras. El niño no dijo nada. Elías cerró los ojos y se dejó guiar. Escuchaba el ruido del viento y el sonido de sus propios pasos en la arena. Se acordó de Moisés que, después de liberar y conducir al pueblo elegido por el desierto, superando enormes dificultades, fue impedido por Dios de entrar en Canaán. En aquella ocasión, Moisés había dicho: «Te ruego que me dejes pasar, para que yo vea esta buena tierra más allá del Jordán». No obstante, el Señor se indignó con su pedido y le dijo: «Basta, no me hables más sobre esto. Dirige tu mirada hacia el occidente, y hacia el norte y hacia el sur y hacia el oriente, y contémplalos con tus propios ojos, porque no pasarás este Jordán». Así es como el Señor había retribuido la larga y ardua tarea de Moisés, no permitiéndole poner sus pies en la tierra prometida. ¿Qué habría pasado si él hubiese desobedecido? Elías volvió a dirigir su pensamiento hacia los cielos. Mi señor, esta batalla no fue entre asirios y fenicios, sino entre tú y yo. No me avisaste de nuestra guerra particular, y como siempre, venciste e hiciste cumplir tu voluntad. Destruiste a la mujer que amé y a la ciudad que me acogió cuando estaba lejos de mi patria. El viento sopló más fuerte en sus oídos. Elías sintió miedo, pero continuó. No puedo traer a la mujer de vuelta, pero puedo cambiar el destino de tu obra de destrucción. Moisés aceptó tu voluntad y no cruzó el río. Yo, sin embargo, seguiré adelante. Mátame en este momento, porque si me dejas llegar a las puertas de la ciudad, reconstruiré lo que quisiste barrer de la faz de la tierra, e iré en contra de tu decisión. No dijo nada más. Vació su pensamiento y aguardó la muerte. Durante mucho tiempo se concentró solamente en el sonido de los pasos en la arena. No quería escuchar voces de ángeles ni amenazas del cielo. Su corazón estaba libre y ya no temía lo que pudiera pasar. No obstante, en las profundidades de su alma algo empezó a molestarlo, como si hubiera olvidado algo importante. Largo rato después, el niño se detuvo y sacudió el brazo de Elías. «¡Llegamos!», dijo. Él abrió los ojos. El fuego del cielo no había descendido, y las murallas destruidas de Akbar lo rodeaban. Miró al chico, que ahora
Apretaba su mano como si temiera que él pudiese escapar. ¿Lo amaba? No tenía idea. Pero estas reflexiones podían ser dejadas para más tarde. Ahora tenía una tarea que cumplir, la primera en muchos años que no le había sido impuesta por Dios. Desde donde estaban podían sentir el olor a quemado. Aves de rapiña volaban en círculo en el cielo, esperando el momento adecuado para devorar los cadáveres de los centinelas que se pudrían al sol. Elías se acercó a uno de los soldados muertos y cogió la espada de su cinto. En la confusión de la noche anterior, los asirios habían olvidado recoger las armas que estaban fuera de la ciudad. ¿Para qué quieres eso? Preguntó el niño. Para defenderme. Los asirios ya no están. Aun así, es conveniente llevarla. Tenemos que estar preparados. Su voz temblaba. Era imposible saber lo que sucedería a partir de ahora, cuando cruzaran la muralla semidestruida, pero estaba listo para matar a quien intentase humillarlo. Fui destruido como esta ciudad, le dijo al niño, pero también, como esta ciudad, aún no he completado mi misión. El chico sonrió. Hablas como antes, dijo. No te dejes engañar por las palabras. Antes yo tenía el objetivo de expulsar a Jezabel del trono y devolver Israel al Señor, pero ahora que Él nos olvidó, nosotros también debemos olvidarlo. Mi misión es hacer lo que tú me pides. El niño lo miró desconfiado. Sin Dios, mi madre no retornará de los muertos. Elías le acarició la cabeza. Fue solo el cuerpo de tu madre el que partió. Ella continúa entre nosotros, y como nos dijo, es Akbar. Tenemos que ayudarla a recuperar su belleza. La ciudad estaba casi desierta. Ancianos, mujeres y niños caminaban por las calles repitiendo la escena que viera la noche de la invasión. Parecían no saber exactamente cuál era la próxima decisión a tomar. Cada vez que se cruzaban con alguien, el niño notaba que Elías apretaba con fuerza el puño de la espada, pero las personas mostraban indiferencia. La mayoría reconocía al profeta de Israel, algunos lo saludaban con la cabeza y nadie le dirigía una palabra, ni siquiera de odio. Han perdido hasta el sentimiento de rabia, pensó, mirando a lo alto de la quinta montaña, cuya cumbre continuaba cubierta por sus nubes eternas. Entonces recordó las palabras del Señor. Lanzaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros dioses. Mi alma se hastiará de vosotros. Vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán desiertas. En cuanto a los que de vosotros quedaren, os pondré en el corazón tal ansiedad que el ruido de una hoja movida os perseguirá, y caeréis sin que nadie os persiga. He aquí tu obra, Señor, cumpliste con tu palabra, y los muertos vivos continúan paseando sobre la tierra, y Akbar es la ciudad escogida para albergarlos. Los dos fueron hasta la plaza principal, se sentaron sobre algunos escombros y miraron a su alrededor. La destrucción parecía más dura e implacable de lo que él había pensado. El techo de la mayoría de las casas se había desplomado, y la suciedad y los insectos estaban invadiendo todo. Es preciso remover a los muertos, dijo él, o la peste entrará en la ciudad por su puerta principal. El niño mantenía los ojos bajos. Levanta la cabeza, le dijo Elías. Tenemos que trabajar mucho para que tu madre se ponga contenta. Pero el chico no obedeció. Comenzaba a comprender que en algún lugar de aquellas ruinas estaba el cuerpo que un día lo trajo a la vida, y que ese cuerpo estaba en un estado parecido al de todos los otros que se parecían a su alrededor. Elías no insistió, se levantó, cargó un cadáver en sus hombros y lo llevó al centro de la plaza. No conseguía recordar las recomendaciones del Señor sobre el entierro de los muertos, pero necesitaba impedir que la peste llegase, y la única salida era incinerarlos. Trabajó durante toda la mañana. El niño no salió del lugar y no levantó la vista ni por un instante, pero cumplió lo que le había prometido a su madre. Ninguna lágrima cayó sobre el suelo de Akbar. Una mujer se detuvo y permaneció algún tiempo contemplando su actividad. El hombre que resolvía los problemas de los vivos ahora arregla los cuerpos de los muertos, comentó. ¿Dónde están los hombres de Akbar? Preguntó Elías. Se fueron, y además se llevaron con ellos lo poco que había sobrado.
Ya no existe nada por lo que valga la pena quedarse. Solo no han abandonado la ciudad los incapaces de hacerlo, los viejos, las viudas, los huérfanos. Pero ellos llevaban aquí varias generaciones. No se puede desistir tan fácilmente. Intenta explicar eso a alguien que perdió todo. Ayúdame, dijo Elías, cargando otro cuerpo sobre los hombros y colocándolo en la pila. Vamos a incinerarlos para que el dios de la peste no nos venga a visitar. Le horroriza el olor a carne quemada. Que venga el dios de la peste, dijo la mujer, y que nos lleve a todos lo más deprisa posible. Elías continuó su trabajo. La mujer se sentó al lado del niño y se quedó mirando lo que hacía. Algún tiempo después volvió a aproximarse. ¿Por qué desea salvar una ciudad condenada? Si me detengo a reflexionar, me sentiré incapaz de hacer lo que quiero, respondió él. El viejo pastor tenía razón. Su única salida era olvidar su pasado de inseguridades y crear una nueva historia para sí mismo. El antiguo profeta había muerto junto con una mujer en las llamas de su casa. Ahora era un hombre sin fe en Dios y con muchas dudas, pero continuaba vivo, incluso después de desafiar las maldiciones divinas. Si quería continuar su camino, tenía que cumplir lo que se proponía. La mujer escogió el cuerpo más leve y lo arrastró por los pies hasta la pila que Elías había comenzado. No es por miedo al dios de la peste, dijo ella, ni por Akbar, ya que los asirios retornarán pronto. Es por el chico sentado allí, con la cabeza baja. Él necesita entender que aún tiene una vida por delante. Gracias, dijo Elías. No me agradezcas. En algún lugar de estas ruinas encontraremos el cuerpo de mi hijo. Tenía más o menos la misma edad que ese chico. Ella se cubrió el rostro con las manos y lloró copiosamente. Elías la cogió delicadamente por el brazo. El dolor que tú y yo sentimos no acabará nunca, pero el trabajo nos ayudará a soportarlo. El sufrimiento no tiene fuerzas para herir a un cuerpo cansado. Pasaron el día entero dedicados a la macabra tarea de recoger y apilar muertos. La mayoría eran jóvenes a los que los asirios habían identificado como integrantes del ejército de Akbar. Más de una vez reconoció a algún amigo y lloró, pero no interrumpió su tarea. Al atardecer estaban exhaustos. Aun así, el trabajo realizado distaba mucho de ser suficiente, y ningún otro habitante de Akbar les había ayudado. Los dos volvieron junto al niño. Por primera vez él levantó la cabeza. Tengo hambre, dijo. Voy a buscar algo, respondió la mujer. Hay bastante comida escondida en varias casas de Akbar, porque la gente se había preparado para un sitio prolongado. Trae comida para mí y para ti, porque cuidamos de la ciudad con el sudor de nuestra frente, dijo Elías. Pero si este niño quiere comer, tendrá que cuidar de sí mismo. La mujer lo comprendió. Había actuado del mismo modo con su propio hijo. Fue hasta el lugar donde antes había estado su casa. Casi todo había sido revuelto por los saqueadores en busca de objetos de valor, y su colección de jarros, creada por grandes maestros vidrieros de Akbar, yacía hecha pedazos por el suelo. Pero encontró la harina y las frutas secas que había almacenado. Regresó a la plaza y dividió parte de la comida con Elías. El niño no dijo nada. Un anciano se aproximó. He visto que han pasado el día entero recogiendo cuerpos, dijo. Están perdiendo el tiempo. ¿No saben que los asirios volverán después de haber conquistado Tiro y Sidón? Es mejor que venga el dios de la peste a habitar aquí para destruirlos. No hacemos esto por ellos, ni por nosotros, respondió Elías. Ella trabaja para demostrar a un niño que aún existe un futuro, y yo para demostrar que ya no existe el pasado. El profeta ya no constituye una amenaza para la princesa de Tiro. ¡Qué sorpresa! Jezabel gobernará Israel hasta el fin de sus días, y siempre tendremos un lugar hacia donde huir si los asirios no fueran generosos con los vecinos. Elías no dijo nada. El nombre que antes le suscitaba tanto odio ahora le sonaba extrañamente distante. Akbar será reconstruida de cualquier manera, insistió el anciano. Son los dioses que escogen los lugares donde se levantan las ciudades, y no las abandonarán. Pero podemos dejar ese trabajo para las generaciones futuras.
Podemos, pero no lo haremos. Y Elías dio la espalda al viejo, clausurando la conversación. Los tres durmieron a la intemperie. La mujer abrazó al niño y notó que su barriga roncaba de hambre. Pensó en darle un poco de comida, pero pronto cambió de idea. El cansancio físico realmente disminuía el dolor, y aquel niño, que parecía estar sufriendo mucho, necesitaba ocuparse con algo. Quizás el hambre le impulsara a trabajar. Al día siguiente, Elías y la mujer reanudaron la tarea. El anciano, que se había acercado la noche anterior, volvió a buscarlos. No tengo nada que hacer, y podría ayudarlos, dijo, pero no tengo fuerzas para cargar cuerpos. Entonces, junta las maderas pequeñas y los ladrillos, barre las cenizas. El viejo comenzó a hacer lo que le pedían. Cuando el sol alcanzó el medio del cielo, Elías se sentó en el suelo exhausto. Sabía que su ángel estaba a su lado, pero ya no podía escucharlo. ¿De qué sirve? Fue incapaz de ayudarme cuando lo necesité y ahora no quiero sus consejos. Todo lo que tengo que hacer es dejar esta ciudad en orden, mostrar a Dios que puedo ser capaz de enfrentarlo y después partir hacia donde se me ocurra. Jerusalén no estaba lejos, apenas 7 días de camino, sin lugares demasiado difíciles de atravesar. Pero allí era buscado como traidor. Quizá fuera mejor ir a Damasco, o conseguir un empleo como escriba en alguna ciudad griega. Sintió que alguien lo tocaba, se dio la vuelta y vio al niño con un pequeño jarro. Lo encontré en una de las casas, dijo el chico ofreciéndoselo. Estaba lleno de agua. Elías bebió hasta el final. Come algo, dijo. Estás trabajando y mereces tu recompensa. Por primera vez desde la noche de la invasión, una sonrisa apareció en los labios del chico, que salió corriendo hacia el lugar donde la mujer había dejado las frutas y la harina. Él volvió al trabajo. Entraba en las casas destruidas, apartaba los escombros, cogía los cuerpos y los llevaba a la pila en el centro de la plaza. El vendaje que el pastor había hecho con su brazo se había caído, pero no tenía importancia. Necesitaba demostrarse a sí mismo que era lo bastante fuerte para recuperar su dignidad. El anciano, que ahora juntaba la basura desparramada por la plaza, tenía razón. Pronto los enemigos estarían de vuelta, recogiendo los frutos de lo que no habían plantado. Elías estaba ahorrando trabajo a los asesinos de la única mujer que había amado en toda su vida, puesto que los asirios eran supersticiosos y reconstruirían a Akbar de cualquier manera. Según las creencias, los dioses habían distribuido las ciudades de manera organizada, en armonía con los valles, los animales, los ríos y los mares. En cada una de ellas conservaron un espacio sagrado para descansar durante sus largos viajes por el mundo. Cuando una ciudad era destruida, había siempre un gran riesgo de que los cielos cayesen sobre la tierra. Contaba la leyenda que el fundador de Akbar había pasado por ahí, centenares de años atrás, proveniente del norte. Decidió dormir en el lugar y, para marcar el sitio donde había dejado sus cosas, clavó un palo en el suelo. Al día siguiente no consiguió arrancarlo y entendió la voluntad del universo. Marcó con una piedra el punto donde el milagro había sucedido y descubrió un nacimiento de agua cerca de ahí. Poco a poco, algunas tribus se fueron instalando en torno a la piedra y al pozo. Akbar había nacido. El gobernador le había explicado cierta vez que, según la tradición fenicia, toda ciudad era un tercer punto, el elemento de unión entre la voluntad del cielo y la voluntad de la tierra. El universo hacía que la simiente se transformase en planta. El suelo permitía que la planta se desarrollara. El hombre la cogía y la llevaba a la ciudad, donde consagraban las ofrendas a los dioses que después eran dejadas en las montañas sagradas. Aun sin haber viajado mucho, Elías sabía que esta visión era compartida por muchas naciones del mundo. Los asirios tenían miedo de dejar a los dioses de la quinta montaña sin alimento. No deseaban acabar con el equilibrio del universo. ¿Por qué pienso todo esto si esta es una lucha entre mi voluntad y la de mi Señor, que me abandonó en medio de las tribulaciones? Volvió a sentir la misma sensación que había tenido el día anterior cuando desafiaba a Dios. Se estaba olvidando de algo muy importante.
y no conseguía recordar qué, incluso forzando su memoria. Un nuevo día pasó y ya habían recogido la mayoría de los cuerpos cuando se aproximó otra mujer. No tengo que comer, dijo. Ni nosotros, respondió Elías. Ayer y hoy hemos dividido entre 3 lo que había sido guardado para uno. Busquen donde puedes conseguir alimento y si encuentras, avísame. ¿Cómo voy a encontrarlo? Pregunta a los niños, ellos lo saben todo. Desde que le había ofrecido el agua, el niño parecía recobrar un poco de gusto por la vida. Elías le mandó ayudar al viejo en la recogida de basura y destrozos, pero no había conseguido mantenerlo trabajando por mucho tiempo. Ahora jugaba con los otros chicos, en una esquina de la plaza. Mejor así, ya le tocará sudar cuando sea adulto, pero no se arrepentía de haberle hecho pasar hambre una noche entera, bajo el pretexto de que necesitaba trabajar. Si lo hubiera tratado como a un pobre huérfano, víctima de la maldad de guerreros asesinos, jamás habría salido de la depresión en que estaba sumido cuando entraron en la ciudad. Ahora tenía la intención de dejarlo algunos días solo, encontrando sus propias respuestas para lo que había sucedido. ¿Cómo es que los niños pueden saber algo? Insistió la mujer que pedía alimento. Compruébalo tú misma. La mujer y el anciano que ayudaban a Elías la vieron conversar con los niños que jugaban en la calle. Ellos le dijeron algo, después de lo cual ella sonrió y desapareció por una esquina de la plaza. ¿Cómo descubriste que los niños sabrían? Preguntó el viejo. Porque ya fui niño un día, y sé que la infancia olvida el pasado, dijo, acordándose otra vez de la conversación con el pastor. Ellos se quedaron horrorizados la noche de la invasión, pero ya no se preocupan más por eso. La ciudad se ha transformado en un inmenso parque donde pueden entrar y salir de cualquier sitio sin ser molestados, y es lógico que terminen descubriendo la comida que los habitantes almacenaron para resistir el cerco de Akbar. Un niño siempre puede enseñar 3 cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo, y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Fue por causa de este muchacho que yo regresé a Akbar. Aquella tarde algunos viejos y mujeres se incorporaron a la tarea de recoger a los muertos. Los niños alejaban a las aves de rapiña y traían pedazos de madera y tejido. Cuando cayó la noche, Elías prendió fuego a la inmensa pila de cuerpos. Los supervivientes de Akbar contemplaron en silencio la humareda que subía hacia el cielo. Cuando terminó su tarea, se desmayó de cansancio. Antes de dormir, sin embargo, reapareció la sensación que había tenido por la mañana, de que algo muy importante luchaba desesperadamente por regresar a su memoria. No era nada que hubiera aprendido durante el tiempo que vivió en Akbar, sino una historia antigua que parecía dar sentido a todo lo que estaba sucediendo. Durante aquella noche, un hombre entró en la tienda de Jacob y luchó con él hasta el amanecer. Viendo que no podía vencerlo, le dijo: «Déjame ir», respondió Jacob. «No te dejaré ir si no me bendices». Entonces el hombre le dijo: «Como príncipe luchaste contra Dios. ¿Cómo te llamas?». Jacob dijo su nombre y el hombre respondió: «De ahora en adelante te llamarás Israel».